35 funcionarios del Senado, 20 de la Cámara, 30 de la Casa Blanca, 22 diplomáticos y 9 empleados del Tribunal Supremo. 5 de la mañana con 59. En Chile, las autoridades militares manifiestan su confianza en que el nuevo tribunal de Lores, que analiza el caso del ex dictador Augusto Pinochet, dará un fallo que le permitirá la libertad al general. Pinochet tiene unos 3 meses de estar detenido en Londres y no se sabe cuánto tiempo más pasará para resolver este caso, ya que España sigue presionando por su extradición y posterior enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen que encabezó de 1973 a 1990. Y la otra noticia del día es en el campo económico y es el desplome de las bolsas brasileñas como consecuencia de la devaluación de la moneda que ha llevado a la mayoría de los mercados latinoamericanos a sesiones dominadas por pérdidas, entre las que destaca la de Buenos Aires con un descenso de 10.37%, el índice Merval y de un 8.81% en el general. El desplome de las bolsas cariocas también impactó los mercados bursátiles de Perú, Colombia, Venezuela, entre otros en mayor y menor grado. En Guatemala se realizan los preparativos para la visita del presidente Bill Clinton, que será efectiva a mediados de febrero. Una misión del Departamento de Estado estadounidense trabaja junto a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país para afinar la agenda de la reunión entre Clinton y los gobernantes del Istmo, quienes, entre otras cosas, pedirán para la región los mismos beneficios económicos que recibe México en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo cual se ve bien difícil. En punto a las 6 de la mañana y en Colombia los grupos paramilitares siguen amenazando el proceso de paz. Más de 5.000 campesinos han abandonado sus tierras en una región cercana a la frontera con Ecuador por las amenazas que realizan estas agrupaciones. El mayor desplazamiento de personas se ha dado en el caserío El Tigre del municipio de La Hormiga, donde tuvo lugar la matanza atribuida por las autoridades locales a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Acusadores de la NEP presionan para que Joaquín Villalobos diga lo que sabe en el caso de los secuestros. Y Francisco Merino no le teme a un antejuicio. Volvemos con esto y más. De la mañana con 3 minutos, acusadores particulares de empresa privada confirman envío de nuevo suplicatorio. Contrario a lo burocrático que se volvió enviar el primer suplicatorio al excomandante guerrillero Joaquín Villalobos en menos de un mes, la Corte Suprema de Justicia ha puesto en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores el segundo suplicatorio que contribuirá a esclarecer el caso secuestros. Jerónimo Castillo, uno de los acusadores particulares de la empresa privada, dice no querer una investigación a medias. Esto al hacer referencia al pronunciamiento que hiciera esta vez no solo el secretario de las Naciones Unidas, sino el mismo expresidente de la República, Alfredo Cristiani, al confirmar que Álvaro de Soto medió entre el gobierno y la ex guerrilla para que este último pusiera en libertad al empresario Kerin Eduardo Salume, presuntamente secuestrado por dirigentes del ex Partido Comunista. De la segunda reunión, ya cuando ellos deliberan sobre el tema de esa reunión, solo conocimiento a través de la vía pública, que entiendo que el año 97 pues lo hizo público, no recuerdo si Ana Guadalupe Martínez o Joaquín Villalobos, en el sentido de que sí hubo una reunión posterior a solas de los comandantes donde dicen que uno de ellos pues aceptaba ser el responsable. Esto va a traer como consecuencia una ampliación posterior de las declaraciones de ellos, porque obviamente han mentido al declarar en el proceso y negar la existencia de esa reunión. La agilidad con que el ex guerrillero Joaquín Villalobos responda al suplicatorio podría contribuir en mucho en este proceso, ya que los acusadores particulares de la empresa privada siguen manteniendo fuertes sospechas de que en la actual dirigencia del FMLN se encuentra uno de los principales involucrados en el caso secuestros. Pero hay un mentiz ya dentro del proceso de una persona cuya moral no puede prestarse siquiera a especulaciones. El señor secretario general de las Naciones Unidas, que confirma que la reunión entre el señor Álvaro de Soto y los dirigentes del FMLN efectivamente se realizó. Contrasta esto con las declaraciones de algunos dirigentes del FMLN. Una lista de 42 evidencias encabezan la prueba por la que se procesa a 6 miembros de una supuesta red de secuestradores que se cree hicieron de las suyas a partir de 1991, cuando privaran de su libertad a Kerin Eduardo Salume. 4 meses después es secuestrado el expresidente de CEL, Guillermo Solván.
En 1994 corre la misma suerte Alberto Gil Dutriz y un año después el joven Andrés Suster pasa a engrosar el número de los plagiados. Alex Landaverde, TCS Noticias. En otro orden, a petición del juez sexto de instrucción de San Salvador, el director de la policía declaró en este tribunal en el caso del asesinato de Cifred Gus Zapata. El funcionario policial fue claro en señalar que en ningún momento se contaminó la escena del crimen, tal y como lo busca establecer este tribunal. El proceso se encuentra en la finalización de la fase de instrucción, en la que también podría declarar Juan José Domenech, tío de la víctima. Gus Zapata fue muerto a tiros por supuestos sicarios el 3 de septiembre de 1996 por conocer presumiblemente el caso de estafa en empresa La Fisen. El presidente de la Corte de Cuentas no teme un antejuicio. Al contrario, Francisco Merino es el más interesado en llegar al fondo de las investigaciones en la supuesta compra ilegal que se le atribuye de unos terrenos municipales en San Luis Talpa. Verónica Mena con este informe. De acuerdo al proceso legal. Para el presidente de la Corte de Cuentas, esta es una intención maliciosa por parte de unos trabajadores de esa institución que forman parte de un grupo pro rescate de izquierda del municipio de San Luis Talpa y en resentimiento a raíz de un proceso de reingeniería realizado por Merino. Y soy propietario de terrenos en esa jurisdicción. 2, es de decir que yo no he comprado nunca directamente a una municipalidad. 3, que al hacer estas compras ha sido en el entendido de que todas las disponibilidad de estos terrenos ha sido registrada legalmente en el registro de la propiedad. Hay una tergiversación en el sentido de que muchas de estas operaciones se realizan a través de comisionistas y es una práctica que comercialmente es válida cuando uno compra a través de comisionistas y confía sobre la base de documentos de que usted está haciendo una adquisición legítima. Lógicamente eso significa el pago pues, de sobreprecios a quienes uno utiliza en esta intermediación. Para el FMLN, el funcionario debe ser investigado antes de decidir si se hace o no un antejuicio. Estamos dispuestos a ir a fondo y hasta el final en eso. Diferente piensa el PCN en cuanto a quién debe hacérsele la investigación. No se le puede hacer un antejuicio porque él no le compró a la alcaldía. Según lo que ahí se dice, pues, se le compró a una persona particular. Entonces yo creo que ahí lo que debería hacerse es investigarse tal vez al alcalde. No es solo esa propiedad la que vendió Arena, son como 700 propiedades las que han vendido. O sea, es una cantidad realmente millonaria la que Arena ha hecho de la venta de las zonas verdes. O sea, el alcalde arenero ha estado vendiendo todas las zonas verdes del lugar. O sea, el caso de Chico Merino, digamos, es la punta del iceberg. Quienes puedan haber sustraído este tipo de documentos y que fuera de un contexto de la situación examinada, presentan esto con un afán, digamos, de causar un daño personal o político. Lo cierto es que el presidente de la Corte no esperará a que la Asamblea lo convoque. A iniciativa, se espera que el funcionario visite este día el órgano legislativo para solicitar se inicien las investigaciones. Verónica Mena, TCS Noticias. 6 de la mañana con 9 minutos. Por otra parte, la unidad encargada de investigar delitos cometidos por los policías ya está operando. Nada más se espera nombrar al jefe de la división para dar a conocer esta información oficialmente. Sin embargo, el director de la PNC adelantó que contará con 30 o 40 elementos de la misma corporación. Físicamente, esta división estará instalada en el cuartel central de la policía, bajo dependencia de la dirección. Desde ahí se inmiscuirá en los delitos en los que se vean involucrados miembros de la PNC, quienes serán tratados sin ninguna preferencia y bajo un procedimiento normal. El nuevo departamento cuenta con personal que ya tiene experiencia. Son elementos que ha tenido la institución y estos elementos van a extraerse de la unidad de control, de la unidad disciplinaria, que ya son unidades que tienen experiencia en esto, y de la DIC. Esto implica una nueva inversión, me imagino, para la institución. No necesariamente, más bien un nuevo entrenamiento. Ya se están haciendo gestiones y ya también se ha hecho un esfuerzo con organismos y con instituciones internacionales para que nos echen la mano en eso. Las denuncias se recibirán directamente o por medio de otras instancias, como las unidades de control y disciplinaria, así como la Inspectoría General. Esta última fungirá como lo ha venido siendo, un auditor externo y verificador. Algunos elementos policiales ven con buenos ojos la creación de esta nueva división. Como toda policía en todos los países, aquí se cuenta con buenos elementos y también malos elementos. Y lógicamente yo estoy de acuerdo que esta unidad exista para así investigar bien
a todos los compañeros. Es algo muy importante para que así los malos elementos vayan desapareciendo de la institución y que pueda haber un mejor desempeño a nivel de la institución. La División de Asuntos Internos es una de las 4 nuevas unidades de la Corporación Policial para el presente año, con la cual se espera acelerar el proceso de depuración de la institución, ya que en su creación hace 6 años ingresaron elementos que no son deseables para la policía. Alejandro Miranda, TCS Noticias. El estado actual de la nutrición en el país, los avances, políticas y las recomendaciones en este campo serán temas principales de la Conferencia Nacional de Nutrición denominada Política y Acciones hacia el siglo XXI, la cual será desarrollada a partir de hoy. La Embajada de la República de China en nuestro país llevará a cabo a partir del 18 de este mes 5 producciones cinematográficas en el marco de la celebración del 4º Festival por la Paz, organizado junto a Concultura y otras instituciones interesadas en difundir los diferentes artes. Un supuesto delincuente murió de un impacto de bala al enfrentarse con miembros del Grupo de Tarea Conjunta de la PNC en el caserío Valle Mesa del municipio de San Pablo Tacachico, en La Libertad. El incidente se produjo cuando la víctima, junto a otros supuestos delincuentes, escandalizaban la zona, por lo que la policía tuvo que actuar. El ahora occiso portaba una granada, además se le encontró una escopeta, según informan fuentes policiales. 6 de la mañana con 12 minutos. Operan a jóvenes y niños con problemas de labio y paladar hendido. Hasta ahora, la Fundación Interplast de Estados Unidos ha realizado 5 campañas de este tipo en nuestro país, interviniendo a más de 300 personas de forma totalmente gratuita, en coordinación con médicos del Hospital Militar de El Salvador. Por el momento se desconoce el origen de este problema, aunque según los expertos norteamericanos es un mal hereditario, el cual usualmente se da por el mismo tipo de sangre entre los padres o por el uso de medicamentos inadecuados en mujeres embarazadas, según algunas teorías. Afortunadamente este mal es corregible, pero se requiere de 1 a 3 operaciones quirúrgicas. A este programa tienen acceso únicamente los niños mayores de 1 mes y con un peso superior a las 8 libras. A veces a un niño le tocaría 3 procedimientos, o sea, a veces es más que una operación. Se podría hacer el paladar, los labios, y si tiene alguna quemadura también le podría tocar esa operación. Entonces hay operaciones que han tardado 3 o 4 horas. De cada 1000 niños que nacen, 2 o 3 padecen de esta deformación, según datos registrados en El Salvador. Es admirable la ayuda que estos organismos internacionales realizan en nuestro país, con jóvenes y niños en su mayoría de escasos recursos económicos, ya que los costos de esta operación ascienden a más de $2.500. Está bien, porque a los niños quedan bien bonitos. Y por todo, ¿verdad? Le damos gracias a Dios también, porque Él ha dado esa sabiduría para que ellos puedan hacer esas operaciones. ¿Usted quiere que la operen? ¿Por qué? Para verme bonita, digamos. ¿Quiere verse bonita? Sí, decile, mamá. Sí. Desgraciadamente, cada día son unas cantidades tan grandes que nosotros pues estamos agradecidos a fundaciones como la de Interplast que nos vengan a dar su tiempo, porque ya sea 30.000 colones está fuera de las manos de estas personas y que de otra manera ellos estarían condenados a vivir toda su vida de esa manera. Este programa, que inició en 1995, antes era dirigido a lisiados de guerra. Sin embargo, con el tiempo se ha ampliado a personas de escasos recursos económicos, en especial a los niños. Eduardo Arevalo, TCS Noticias. Los expertos norteamericanos anuncian nuevos vientos en la región centroamericana, esto como producto de una masa de aire frío proveniente del Polo Norte. Volvemos con el estado del tiempo. Las 6 de la mañana con 16 minutos, increíble cómo ha pasado el tiempo, estamos ya un jueves, las condiciones se mantienen estables al menos como las últimas 24 horas, por lo menos las próximas 24 horas, cuando nuevamente el fin de semana podemos tener vientos provenientes del norte por sistemas de alta presión y sistemas de una masa polar ártica que viene descendiendo sobre Norteamérica. Así luce el istmo centroamericano. Habrá notado ayer en horas del mediodía las condiciones cambiaron por espacio de 2 horas a una condición parecida a la que se mantiene cuando estamos en época de Semana Santa.
abundante bruma en horas del mediodía y nuevamente al principio de la tarde volvieron algunas brisas que no eran del norte, sino más bien del Océano Pacífico y volvieron a limpiar los cielos de esa bruma que estuvo, como repetimos, por espacio de 2 horas. Esto es natural cuando se está entrando a un proceso de cambio de estación, que todavía faltan algunos meses. Sin embargo, los sistemas están reaccionando. No hay sistemas convectivos cercanos a nuestro país, únicamente estos que se ubican frente a las costas de Costa Rica y de Panamá, y uno que otro pequeño sistema convectivo en el área de la región del Caribe. Hay un sistema anticiclónico ubicado básicamente en esta zona frente a nuestro país y es el que mantiene libre de nubes y libre de sistemas toda la región centroamericana. Vamos a la siguiente imagen para ver qué ocurre en el Océano Atlántico. El resto del Océano Atlántico, ningún sistema trascendental. La zona de convergencia intertropical apenas si es visible. En las costas de África no se ven tampoco bajas presiones ni sistemas tropicales que puedan alterar las condiciones, y es lógico también. La temporada de huracanes comienza en el Océano Atlántico el 1 de junio y en el Océano Pacífico el 15 de mayo. Veamos el Océano Pacífico. Hay algunos sistemas y esto es más la interacción de los sistemas fríos con los sistemas cálidos en la zona de convergencia intertropical, pero mire usted, Centroamérica libre de cualquier sistema que nos pueda traer cambios drásticos en las condiciones del tiempo para las próximas horas. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la región centroamericana, y esto como efecto de los sistemas que desde Norteamérica están cambiando las condiciones. Estas son las temperaturas mínimas pronosticadas para la región centroamericana. Esta zona de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, temperaturas que podrían oscilar entre los 18 y los 22 grados en las primeras horas de esta mañana. En el resto de Nicaragua, nuestro país y Honduras, temperaturas entre los 18 y los 14 grados centígrados. Y esta zona verde, el altiplano de Guatemala, que básicamente anda en temperaturas rondando entre los 9 y los 12 grados centígrados. Esto como efecto de los sistemas que vienen descendiendo lentamente de Norteamérica y que traen baja de temperaturas. Esto queda reflejado también en lo que se puede esperar de acuerdo a los pronósticos de los expertos. Vamos a ver nuestra estación meteorológica para ver las condiciones del tiempo ahorita. 16.6 grados centígrados, la humedad relativa 80%, tenemos una presión atmosférica de 1018 milibares y no hay viento a esta hora. Y esto es lo que dicen los expertos va a ocurrir en los próximos días. Es la posición actual de los sistemas frontales para ayer miércoles trasladados hasta la noche de hoy jueves. Y usted puede ver cómo estas dos altas presiones caminan hacia el sur, generan este sistema frontal que estaría llegando a la mitad del Golfo de México para la noche de hoy jueves y para mañana viernes en algún momento después del mediodía, chocando desde la parte norte de la península de Yucatán y alargándose por la Florida hacia la mitad del Océano Atlántico. El sistema va a seguir caminando, las altas presiones son lo suficientemente intensas como para generar vientos y una sensible baja de temperaturas inicialmente en la parte sur de la República Mexicana, luego en Guatemala y finalmente en nuestro país. Esta baja de temperaturas y vientos podría darse en algún momento de las primeras horas de la noche del viernes o durante el fin de semana. Así están las condiciones, dicen los expertos. Vamos a volver a tener nuevamente vientos para el fin de semana y lógicamente para disfrutarlos. Los vientos, Moisés, que pronosticaste desde el lunes, dijiste que íbamos a tener los primeros días de la semana, el miércoles parábamos y jueves y viernes nuevamente. Vamos bien todavía. Sí, vamos bien, vamos a ver el fin de semana. Ya vas a ver que sí. Cuando regresemos, educación ambiental y la cultura se fusionan en Parque Montecristo. Buscan mecanismos para impedir llamadas a teléfonos celulares desde oficinas públicas. Una pausa, ya volvemos. TCS Noticias. Llámenos durante nuestro servicio nocturno a los teléfonos 223-7934 o 245-0532 de las 6 de la tarde a las 8 de la mañana. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. La educación ambiental y la cultura se mezclan en un proyecto ecológico dentro del Parque Montecristo. Se trata de un centro de interpretación, el cual alberga elementos importantes que conforman el medio ambiente. Larissa Rosa viajó hasta dicho lugar y nos trae el siguiente informe. Este sitio fue creado con el propósito de hacer conciencia conservacionista hacia los recursos naturales. Aquí también se aprecia la exhibición de piezas y elementos que nos hablan de las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados que habitaron en este lugar. Además, podemos conocer de una forma más personalizada la flora y la fauna nativa de la zona.
Utilizamos lenguaje técnico en el que usted puede aprovechar o asimilar y decir, bueno, yo debo participar en la protección de los recursos naturales porque yo dependo de ellos. Para un mejor entendimiento, el recorrido es acompañado por guías especializados en el tema, quienes explican detalladamente las áreas en que está dividido el centro, tales como educación ambiental, la cultura y la infraestructura del parque. Y a través de estos centros de interpretación que sirven de modelo para otras áreas naturales que los quieran implementar, se dará cuenta la población en general qué es lo que se hace y las labores que se realizan en un área natural. En la exposición también encontramos especies disecadas tales como ardillas, venados y culebras. Otro detalle son las pieles de animales silvestres que han sido decomisadas en diferentes lugares del país y las cuales pueden ser tocadas por los visitantes. Este es un nido de ave. Aquí podemos observar, digamos, una ave que no ocupa fibras, digamos, naturales, sino que fibras sintéticas. Esto es un buen indicador, digamos, de la contaminación ambiental causada por el hombre, porque las aves, en vez de ocupar fibras naturales, empiezan a ocupar fibras sintéticas. ¿Cómo qué fibras sintéticas vemos ahí? Como plásticos, hilos de plástico. Algunos utensilios de barro que fueron objetos que facilitaban actividades domésticas. Las chozas y herramientas como cuchillos y lanzas son parte de la exhibición histórica que detallan las tradiciones de nuestros antepasados. Me gusta porque hay bastantes cosas que yo ignoraba, bastante cultura que pues pertenece a nosotros y es bonito conocer. Pues está bien bonito, bastante interesante. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Que es bueno conservar la naturaleza? Sí. ¿Por qué? Porque así es mejor. En este centro de interpretación también podemos encontrar algunas huellas de animales que viven aquí dentro del bosque. Y de este lado tenemos algunas armas que fabrica el hombre y con las cuales destruyen la vida de muchas especies. ¿Por qué es tan importante evitar la caza de animales? Pues es importante porque usted sabe que todo organismo vivo dentro de la tierra tiene un papel específico en lo que es el equilibrio de todo, tanto para los animales como para nosotros. La invitación es para que usted visite este centro de interpretación y conozca lo importante que es mantener una interrelación entre la naturaleza y el hombre. Desde el Parque Montecristo, Larisa Rosa, TCS Noticias. La Asamblea Legislativa decidió investigar algunas anomalías que al parecer se están dando al interior del Centro Nacional de Registro. Se presume que la imprenta de dicha institución podría estar siendo utilizada para fines propagandísticos del Partido Arena. En tal sentido, los diputados incluidos, los de Alianza Republicana Nacionalista, decidieron averiguar esa situación. Los parlamentarios podrían pedir a la Corte de Cuentas verificar lo denunciado y además un informe al respecto. El viceministro de Relaciones Exteriores se reunió con miembros de la Junta de Andalucía de España con el objetivo de establecer una cooperación en los campos de educación, salud y psicología. La ayuda también incluye atención sanitaria básica, sistema de potabilización de aguas, saneamiento y acondicionamiento de viviendas y centros de menores. Por otra parte, con la finalidad de promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo con las leyes vigentes y el plan de fiscalización del presente año, el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos realizará una conferencia que contará con la presencia del viceministro de Hacienda y el director de Impuestos Internos. La ayuda internacional para los damnificados por la pasada tormenta tropical Mitch continúa llegando al país. Esta vez el Reino de Marruecos, ubicado al noroeste de África, entregó a autoridades de gobierno un donativo de más de 980.000 colones. La entrega fue realizada por el embajador de Marruecos en México y concurrente para El Salvador, Guatemala y Honduras, informan fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Reanudan demarcación de frontera terrestre de Honduras con El Salvador y de la marítima con Nicaragua en el Golfo de Fonseca, que se suspendieron a raíz del azote de la tormenta tropical Mitch. En nuestro país está pendiente la demarcación de una parte de la frontera de 374.5 kilómetros, de los cuales hasta mediados del año pasado se habían señalizado unos 160 kilómetros, según informan fuentes oficiales. La población de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, ya cuenta con un lugar seguro y de sano esparcimiento con la inauguración del Parque La Familia La Esperanza, obra de proyección social realizada por el gobierno a través de la Secretaría Nacional de la Familia. El parque cuenta con juegos mecánicos, áreas de comida, jardines y kioscos, entre otros, que se espera contribuya para propiciar mayor unión entre las familias goterenses.
Tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa analizan la posibilidad de crear mecanismos a través de CTE Antel que impidan que desde un teléfono de una institución del Estado se realicen llamadas a teléfonos celulares. Se pretende con esto impedir que los costos por el pago de estos servicios se incrementen y por lo consiguiente que el gasto en las instituciones públicas sea mayor. Y a raíz de algunas publicaciones sobre sobornos ofrecidos a diputados, el FMLN introdujo una pieza de correspondencia a fin de que se investigue si en realidad se ha dado esta práctica en la Asamblea Legislativa. Para los parlamentarios es necesario profundizar en esta situación, ya que esto podría generar desconfianza en la población en cuanto al trabajo de dicho órgano de Estado. Y esta mañana en los deportes, Michael Jordan dijo adiós al baloncesto de la NBA. Muy buenos días, bienvenidos a los deportes. Ya no más veremos al número 23 de los Bulls de Chicago en la NBA. 13 años de estupendo baloncesto, pero llegó el momento de decir adiós. Ese fue el día de ayer, donde Michael Jordan le dijo adiós definitivamente al baloncesto, el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Jordan, acompañado por su esposa Juanita, el comisionado de la NBA David Stern y el dueño de los Bulls Jerry Reinsdorf, estaba tranquilo y sin demasiada emoción cuando dijo que el baloncesto lo había sido todo para él. Jordan manifestó que en esta ocasión, a diferencia de la primera cuando se retiró para jugar béisbol, iba a ser definitiva. Jordan ganó 6 títulos para los Bulls en las 13 temporadas que estuvo con el equipo. Agradeció a Stern, quien había hecho posible que la NBA fuese admirada, y de Reinsdorf, un dueño del club con el que siempre pudo comunicarse directamente sin ningún problema. En el techo del United Center se presentó la retirada y colocación de la camiseta con el número 23 que ya había sido retirada en 1993. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, le deseó lo mejor a Jordan. Dijo que le admiraba, simpatizaba con él y le agradecía por los años de emoción deportiva. Jordan, en conferencia de prensa, agregó que estaba cansado física y mentalmente. El camino difícil hacia el 6º título fue una de las razones principales para tomar la decisión de retirarse de la NBA. Los defensas centrales del Barcelona, Abelardo Fernández y Mauricio Pellegrino, aseguraron que en caso de que el club fiche al holandés Frank de Boer, que ocupa la misma función, este será bienvenido y ellos seguirán trabajando con el objetivo de mantener la titularidad. En el rally Granada-Dakar, los franceses Richard Sainz en motos y Jan-Luz Scheffler en carros superaron la 12ª prueba de 490 kilómetros y dominan con más claridad las respectivas generales del rally. La finlandesa Pinjo Harkman, integrante del Comité Olímpico Internacional, negó las acusaciones del diario New York Times de los Estados Unidos, que afirma que consiguió un trabajo para su marido a cambio de un voto cuando la ciudad Salt Lake City en Utah era candidata a los Juegos de Invierno del año 2002. El técnico Nelson Acosta de la selección chilena no descartó la posibilidad de convocar a algunos de los jugadores de la selección sub-20 al equipo que comenzará la preparación para la próxima Copa América de Paraguay. Y cuando regresemos, el retorno de Mike Tyson al boxeo genera expectativas en el mundo. Mientras tanto, en algunos intercambios ya de equipos de la NBA, ya hay algunas pláticas entre directivos de los Golden State Warriors y también de los Miami Heat para hacer algún cambio de jugadores. Y todo listo para que usted pueda disfrutar en directo acá en El Salvador a través de Canal 4, el canal de los deportes de Telecorporación Salvadoreña, de la pelea del retorno de Mike Tyson ante el sudafricano François Botha. En la pelea del próximo sábado en Las Vegas, Nevada, donde Mike Tyson enfrentará a François Botha, Tyson es favorito 8-1. François Botha, de República de Sudáfrica, radicado en los Estados Unidos, dijo que está listo para pelear. Tiene mucha resistencia y no se deja intimidar. Botha tiene un récord de 39 victorias y una derrota con 24 knockouts. Derrotó al alemán Axel Schulz el 9 de diciembre de 1995 y ganó el título de la Federación Internacional de Boxeo. Mike Tyson en 48 peleas ha ganado 45 y perdido 3 con 39 knockouts. El equipo británico de la Fórmula 1, Arrows, se asoció con un consorcio encabezado por el príncipe nigeriano Malik Ado Ibrahim y la sociedad Morgan Greenfield.
La escudería fue reestructurada con una valoración actual de 176 millones de dólares. Thomas Mostert de Australia fue la gran sorpresa del abierto de tenis de Sydney, dotado con 325 mil dólares al eliminar a Carlos Moyá de España 7-6 y 7-5. Ana Kournikova fue eliminada por Dominic Van Roost 6-1 y 6-2. Los guerreros de Golden State de la NBA comenzaron las negociaciones con los Heat de Miami para traspasar al polémico Latrell Sprewell y Clarence Weatherspoon por Brent Barry, Jamal Mashburn y Dan Marley de los Heat de Miami. Las selecciones de Panamá y Cuba quedaron fuera del torneo de la Unión Centroamericana del Fútbol UNCAF, que se disputará en Costa Rica del 17 al 28 de marzo, en el cual participarán las selecciones de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice y El Salvador. Richard Virenque, ex líder del equipo Festina, anunciará mañana su fichaje para la formación ciclista italiana Polti, con un contrato de 2 años y $1.150.000. Aparte de la pelea entre Tyson y Bota ha manifestado que puede dar una sorpresa. Tyson espera realizar 4 peleas en este año y comenzar con Bota y a lo mejor terminar con Evander Holyfield. Recordemos la hora y el día, Jaime. Es el próximo sábado a partir de las 9 de la noche a través de Canal. Transmisión en vivo, por supuesto. Así es, en directo. Gracias, Jaime. Cuando volvamos, partidos políticos ya cuentan con su ubicación en la papeleta de votación. Y esta mañana en Frente a Frente, en la primera parte, estará el licenciado Carlos Federico Paredes, director ejecutivo del CENTA, abordando el tema, la importancia de la transferencia tecnológica en la reactivación del agro. Y en la segunda parte, don Francisco de Sola y el licenciado Salvador Samayoa hablarán sobre el encuentro ciudadano para conmemorar el 7º aniversario de los acuerdos de paz. Los partidos políticos ya cuentan con ubicación en papeleta de votación. El Tribunal Supremo Electoral realizó el sorteo en el cual se estableció el sitio en que aparecerán los emblemas de los institutos políticos en las elecciones presidenciales. El número de papeletas a imprimir no excederá los 3 millones. Las nuevas hojas, que presentan una serie de mecanismos de seguridad difíciles de adulterar, entre las que se mencionan el número correlativo en uno de sus extremos, la firma del presidente de la Junta Receptora y un sello de seguridad de agua. Un acto de falsificación de papeletas, de duplicación de papeletas, yo diría que no solo es difícil, es casi imposible. Primero porque estamos hablando de medidas de seguridad de carácter técnico, como es el sello de agua que le ha incorporado la imprenta. El sorteo, que reunió a autoridades del Tribunal Supremo Electoral, candidatos presidenciales y representantes políticos, dejó a los emblemas de los partidos PDC, Punto y CDU en la parte izquierda de la papeleta, mientras que las banderas de la coalición FMLN, Unión Social Cristiana, PCN y Arena estarán ubicadas en la parte derecha y la bandera del partido líder será ubicada en el centro. Para algunos el orden de factores no altera el producto, pero esa regla no la conocen todo el 60% de analfabetos que va a votar en estas elecciones, de tal manera de que es inductiva la posición, quien quiera que sea. Nosotros no quisiéramos que nadie quedara en desventaja en cuanto a la inducción psicológica del voto. Y que a partir de ahora los invitamos a que nombren sus vigilantes en el lugar que la estamos procesando para poder presenciar su impresión. El número de papeletas a imprimir estaría sujeto a los resultados que arroje el cierre del padrón electoral programado por el organismo colegiado para mañana viernes. Alex Landaverde, TCS Noticias. La juventud política ante las elecciones presidenciales. Este es el nombre de la tribuna de reflexión que desarrolló el Centro de Estudios Democráticos para incrementar la participación de los jóvenes salvadoreños en los próximos comicios. Los detalles con Claudia Mengíbar. Directivos de la juventud de todos los partidos políticos del país expusieron la forma en que sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia pretenden crear alternativas que contribuyan al desarrollo de dicho sector. Estamos promocionando al individuo en todo lo posible, o sea, nosotros como principio tenemos el propiciar
la proyección y el desarrollo de las personas, y sobre todo de las personas que van a significar el futuro de la nación. El FMLN ofrece en primer lugar una política educativa equitativa, que tenga cobertura para todos los jóvenes, un proyecto educativo que cubra principalmente a los sectores tradicionalmente marginados, como el sector rural y el urbano marginal. Propuestas concretas son como en las áreas de deporte, queremos legislar respecto al deporte, áreas de la delincuencia. Creemos que la delincuencia no es un problema, sino que es una consecuencia de un problema. Queremos fortalecer la familia, otras propuestas específicas, turismo. Los jóvenes por su parte piden ser escuchados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta, pues consideran que en un periodo no muy lejano formarán parte importante del desarrollo económico y social de El Salvador. Que los incluyan, por ejemplo, en lo que es la política, porque la mayoría del sector juventud ha sido ignorada por todos los partidos. Pedimos que sean escuchadas nuestras peticiones y que se nos tomen en cuenta, no como se nos tome en cuenta activamente y no pasivamente, que somos un sector con aspiraciones y con deseos de participar en el mejoramiento del país. Lo que muchos de estos jóvenes salvadoreños esperan es que el futuro presidente de la República cumpla realmente las promesas que se les han hecho y que no solo sean parte de una campaña para pedir votos. Claudia Mengíbar, TCS Noticias. El presidente del COEN, Alfredo Cristiani, expresó su satisfacción, pero no su total confianza por la ventaja en las encuestas que su partido Arena mantiene sobre el resto de los institutos que participan en los comicios presidenciales. De acuerdo a la reciente encuesta de la UCA, el partido de gobierno obtuvo el 33.8% de las preferencias de los electores. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no acatan muchas de las recomendaciones hechas por la Junta de Vigilancia Electoral, instancia que vigila que el proceso se desarrolle con transparencia. De acuerdo a los miembros de la Junta, ellos advirtieron la mala calidad de la tinta que compró el Tribunal Supremo para utilizarlo el día de los comicios. El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker, participará este día en la inauguración de la Conferencia Nacional de Nutrición, Políticas y Acciones para el Siglo XXI. Además, dentro de su agenda, tendrá reuniones con empresarios salvadoreños, a quienes les expondrá los ejes del proyecto de gobierno. Hasta aquí con las informaciones en esta mañana de jueves, cuando son las 6:44. Vamos con Ricardo Rivas y Frente a Frente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los candidatos a la presidencia de la República concluyeron que uno de los pilares importantes para que el agro se reactive es la masificación de la asistencia técnica, sobre todo frente a una realidad mundial en la que la tendencia predominante es la diversificación de los cultivos y la agroindustria. Hoy, en la primera parte del programa, la institución encargada de llevar esa tecnología a los agricultores en El Salvador. Y a continuación, Salvador Samayoa y Francisco de Sola, miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo, explicándonos en qué consistirá el encuentro ciudadano en el que se van a conocer resultados importantes de las 19 mesas especializadas que trabajan en temas estratégicos para El Salvador. Buenos días. Hoy es jueves 14 de enero. Faltan 351 días para el año 2000. Y esto es Frente a Frente. Desde los estudios de Telecorporación Salvadoreña, canales 2, 4 y 6. Frente a Frente, con Ricardo Rivas. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Frente a través de canales 2, 4 y 6 de Telecorporación. En la primera parte de nuestro programa, el ingeniero Carlos Federico Paredes, director del CENTA, hablando sobre la importancia y sobre el futuro de la transferencia de tecnología a los pequeños productores. Y después, en la segunda parte, como decíamos, el licenciado Salvador Samayoa y el doctor Francisco de Sola, miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo, con noticias importantes que tienen que compartir con nuestra audiencia. A continuación, por Telecorporación. Amigos televidentes, buenos días. Gracias por estar con Frente a Frente. Hilda Quijano ha preparado una nota introductoria para nuestro programa. Veamos. Cuando se diagnostica la situación del sector rural en el país,
El cuadro que aparece coloca a la cabeza de los problemas la falta de educación y servicios básicos, la pobreza y escasa tecnología, que en definitiva restringen la reactivación del agro salvadoreño. Uno de los talones de Aquiles encontrados en la política para reactivar el sector es la transferencia tecnológica y la aún insuficiente capacitación técnica. Nosotros llevamos alternativas para reactivar la producción agrícola o forestal, pero tenemos el problema de que la gente no tiene educación. La gente no tiene pobreza, tiene mucha pobreza. Actualmente, solo el 12% de los productores tiene acceso a capacitación tecnológica. Se ejecutan iniciativas propias. Como facultad y universidad también se están haciendo esfuerzos para la búsqueda de cultivos alternativos a través de cultivos agroindustriales como soya. En la estación experimental se llevan a cabo algunas prácticas al respecto. La siembra de arroz en panga. El uso de cultivos asociados, cultivos múltiples. Se intenta echar a andar programas especiales de maestrías para estimular al profesional del agro. El problema es que no hay fondos. Si nosotros queremos desarrollar el agro, muy fácilmente lo podemos hacer a través de nuestros técnicos. O sea, la cuota que nosotros estamos ofreciendo a nuestro país pues, es educar personas para que salgan y desarrollen el agro. El problema es cómo calificar y multiplicar el efecto de capacitación de la mano productiva en el campo cuando más de la mitad de sus habitantes apenas alcanza el segundo o tercer grado de escolaridad. Para Frente a Frente, Hilda Quijano. Interesante, Hilda, muchas gracias. Amigos televidentes, tengo el gusto de presentarles al licenciado Carlos Federico Paredes, director del CENTA. Esta es la organización que está encargada precisamente de llevar a través de los extensionistas la asistencia técnica, de investigar nuevos cultivos, etcétera. Esto es importante para la discusión sobre el agro y quiero darte la bienvenida, Carlos Federico, y agradecerte por estar en nuestro programa esta mañana. Ricardo, a nombre de mi junta directiva y a nombre del personal técnico y administrativo de la institución, del señor ministro de Agricultura que preside mi junta y en el mío propio, un agradecimiento a TCS por esta magnífica oportunidad que nos das de compartir con la población salvadoreña lo que es el trabajo del CENTA. Gracias, Carlos Federico. Hemos tenido a los distintos candidatos a la presidencia de la República. Mañana por primera vez se van a presentar ante la nación los miembros del Comité de Desarrollo Rural, quienes han analizado en una forma conjunta y sobre todo consensuada básicamente la situación del agro. Habíamos estado inmersos en otro tipo de discusiones, se discute cuestiones de la asamblea, políticas, corrupción por aquí, que las encuestas por allá, que el candidato tal, pero nos estamos olvidando de que el 50% de nuestros compatriotas están viviendo en situaciones sumamente precarias en el campo y por eso es que hemos decidido en forma verdaderamente total traer a la discusión este punto en nuestro programa. Así que te agradezco que estés con nosotros y quiero hacerte una doble pregunta para entrar. Es decir, yo quisiera un análisis muy breve de las posiciones de los distintos candidatos a la presidencia de la República en torno a la asistencia técnica. Y en segundo lugar, ¿cuál debería ser el papel del CENTA tomando las propuestas que estos candidatos hicieron alrededor de tu organización? Bueno, primero que todo, yo quiero agradecer a los candidatos presidenciales y naturalmente a TCS Noticias porque el haberle dedicado toda una semana a la reactivación con el nivel de objetividad y con el nivel científico que ha caracterizado a este programa, ha permitido que los candidatos presidenciales se explayen sobre las distintas alternativas de solución a la problemática del agro. En este sentido, yo podría decirte que me siento bastante tranquilo porque no hay un solo candidato que no haya expresado que el agro ya ganó en primera vuelta. Esto significa que el sector rural del país es el sector más dinámico que tiene la economía, que el sector rural del país está en la mitad más uno participando en las exportaciones hacia el exterior, por lo tanto, insisto, es ganador en mitad más uno en materia de su importancia estratégica para la economía nacional, que absorbe el 30% de la mano de obra en El Salvador y que naturalmente tiene un enorme potencial si lo relacionas, como tú muy bien lo has hecho durante el programa, con la agroindustria. Tú has planteado muy claramente cómo el 14% del PIB es una contribución directa del agro y cuando se hace ampliadamente llegamos a niveles del 32-33%. De tal manera que en ese sentido primero quisiera decir que los candidatos han dado un enorme aporte a la sociedad, está esperándolo la sociedad rural, todos los partidos políticos, no cabe la menor duda, le están dedicando en estos momentos una atención particular al agro. Ese sería el primer punto, Ricardo. El segundo punto, creo que los candidatos tienen una enorme agenda nacional,
Entrar a las particularidades del agro no es sencillo. En este terreno, pues creo yo que han habido algunos aportes y algunas informaciones que tal vez no corresponden mucho a la realidad. No quisiera hacerlo individualizado, Ricardo, sino que más bien quisiera hacer un análisis general de toda la presentación de los candidatos. Algunos candidatos, por ejemplo, han señalado que es importante crear un Instituto Nacional de Investigación. Bueno, yo digo, ya está el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria. Si queremos reorientarlo, si queremos modernizarlo, si queremos ajustarlo, hagámoslo. Pero no estemos hablando de crear nuevas instituciones cuando ya tenemos una institución que tiene desde, 55 años, Ricardo. Te estoy hablando en representación de 55 años de acumulación histórica de experiencia en este país, de una institución que tiene 61 agencias, que por lo tanto tiene cobertura nacional, y te estoy hablando probablemente de la institución salvadoreña que concentra en su seno la mayor cantidad de PhD y de maestrías en las diferentes especialidades. Por lo tanto, es una institución con una ventaja competitiva muy particular para atender la problemática del agro. Si me permites, para ir por partes, es decir, el CENTA nace para ayudar a quienes, es para ayudar a los pequeños, a los más grandes, a los medianos. ¿A qué tipo de agricultor debería de focalizarse la asistencia técnica del CENTA? Es una excelente pregunta, Ricardo. Mira, el CENTA realmente nace para hacer investigación tecnológica y a partir de la investigación coordinar con lo que en aquellos momentos previos a la ley nueva del CENTA eran las agencias de extensión que formaban parte de un viceministerio de Desarrollo Rural o de otras instancias dentro del Ministerio de Agricultura. De tal manera que la razón de ser fundamental que tiene el CENTA es investigación. No obstante, insisto, de acuerdo a ciertas reestructuras y reorganizaciones que se han hecho dentro del Ministerio, las agencias de extensión le fueron también asignadas al CENTA. Entonces te sucede exactamente lo mismo que en la Universidad Nacional. Las universidades no pueden dedicar muchos recursos hacia la investigación porque fundamentalmente la demanda que tienen que atender son las clases diarias de los estudiantes. Entonces, si tú colocas los recursos de la investigación a competir con los recursos de la extensión, obviamente las necesidades de la extensión te lo van a absorber, porque el agricultor necesita que le vayas a ver en este preciso instante una plaga determinada que tiene en su cultivo. No espera. ¿Debería de liberarse la extensión en el sentido de no centralizarla en el CENTA únicamente? Ricardo, tú hiciste algunos planteamientos y escuché a algunos candidatos referirse a experiencias del sur, a algunas experiencias de Centroamérica. Ecuador, concretamente. Ecuador, concretamente, creo que Honduras mencionaron. Me parece que es una alternativa sumamente interesante de analizar. Déjame decirte que ya en Centroamérica hay algunas experiencias que están caminando en esa dirección. Guatemala en estos momentos prácticamente ha cerrado la extensión, Ricardo, lo que me parece que no es muy oportuno ni muy apropiado. En el caso de Honduras y de Nicaragua están en una transición, en el sentido de que el pequeño agricultor que no tiene capacidad, que no tiene poder adquisitivo, que no tiene ingreso, va a ser siempre atendido en una condición prácticamente de subsidio por parte del Estado. Pero de ahí en adelante, otros agricultores que tienen una mayor capacidad de ingreso podrán ser atendidos sobre el cofinanciamiento entre el Estado y ellos, en diferentes proporciones. Si nosotros vemos el presupuesto del CENTA anda alrededor de 90.5 millones aproximadamente, realmente es sumamente limitado para las grandes necesidades que se están planteando de asistencia técnica en el país. Es decir, ¿quiénes deberían de tener estas prioridades? Porque si vemos el dato de asistencia técnica o de cobertura de asistencia técnica en el estudio de FUSADES, pobreza rural, vamos a ver que un 19% únicamente tiene esa asistencia y de ellos el 13% de los productores más pobres, solo el 13% ha recibido asistencia técnica. ¿No sería bueno enfocar la asistencia técnica a los productores más pobres? Ricardo, para comenzar quiero agradecerte porque ya me subiste el presupuesto. ¿No es este? Y esto significa, no, está bien, me parece que las cifras, yo te pasé ciertas cifras en las cuales tú tienes toda la razón. Hay alrededor de 103 millones de colones, 106 millones de colones que ya están sumando los proyectos de cooperación externa. Tenemos 14 proyectos de cooperación externa. Pero el presupuesto general de la Nación nos da a nosotros 75 millones de colones, Ricardo, de los cuales 68 millones son de fondos GOES y el resto pues es una estimación de generación de ingresos propios para la institución. Sí, porque en el plan operativo institucional de ustedes, lo que está aquí, que es información del CENTA, ese presupuesto global del CENTA para el 98 asciende a un monto de 90.5 millones de colones, donde el GOES aporta el 57% y después vienen otro tipo de programas. Pero de todas formas, que fuera 90, que fuera 100, que fueran 200, correcto, siempre es limitadísimo. Bueno, es decir,
A ver, Ricardo, yo en esto quisiera hacer una reflexión con el debido respeto a la sociedad salvadoreña. Nosotros siempre hemos estado quejándonos de que no tenemos recursos, pero realmente las instituciones tienen la capacidad para producir 2, 3 o 4 veces con los mismos recursos que tienen. Yo, para serte honesto, y mi junta directiva y el señor ministro de Agricultura, no podríamos nosotros éticamente estar solicitando incrementos muchísimo más fuertes hasta que no tuviéramos la capacidad de mostrarle a la sociedad que los recursos que tenemos los estamos utilizando de una manera apropiada. Pienso que la institución está caminando seriamente en esta dirección, Ricardo. Pienso que la institución ya salió de esa cultura de la tienda del no hay. Y la tienda del no hay porque quiero planificar, lograr 10 con recursos de 1. Tenemos que ser realistas y planificar si tenemos 1 para lograr 1. En este sentido, el CENTA tiene que hacer un enorme esfuerzo de concentración. Y quiero regresar entonces a tu pregunta, que fue muy concreta. Tú dijiste, ¿no será que tenemos que concentrarnos hacia los recursos de menor ingreso o hacia los sectores de menor ingreso? Ricardo, eso es parcialmente cierto. ¿Por qué parcialmente cierto? Porque la innovación tecnológica, la adopción de tecnología cuesta dinero, Ricardo. El mayor problema de adopciones que tenemos nosotros de tecnología por parte de nuestros agricultores se debe a que el agricultor, después de que un técnico le ha visitado y le ha dejado una receta de una práctica cultural, de una práctica agronómica, de insecticidas, de fungicidas, de pesticidas, etcétera, resulta que esa persona no tiene el recurso como para poder invertirlo. Entonces significa que nosotros hemos estado prácticamente con una audiencia dedicada a la extrema pobreza en un producto que es un producto de lujo para la sociedad. De lujo en el sentido de que solamente aquellos sectores que tengan un poder adquisitivo apropiado podrán hacer uso de estos recursos. A ver, Carlos Federico, ¿cuántos extensionistas tiene el CENTA? El CENTA, Ricardo, tiene 450 extensionistas y 75 investigadores. ¿Podríamos hablar de qué, más o menos? ¿Agricultores o productores, qué? ¿125.000, 130.000, más o menos? Estamos hablando nosotros, Ricardo, de que estamos impactando 83.450 manzanas más o menos en el país y que estamos atendiendo a un total de 63.400 agricultores de manera directa. Esos agricultores están directamente relacionados con nosotros. Esto nos da un promedio de más o menos 1.500 agricultores por extensionista, ¿cierto? Más o menos. Es decir, es un buen punto. Lo que quiero decirte más bien es que nos da un promedio de 1.200 colones por agricultor atendido. Lo que significa que si tú relacionas los 1.200 colones por agricultor atendido a lo largo del año, te van a salir prácticamente 100 colones de inversión por agricultor en la asistencia técnica. Creemos que es muy razonable y si tú ves en las cuentas macroeconómicas, Ricardo, te vas a percatar de que la participación que ha tenido en el Producto Interno Bruto del sector agropecuario, ya cuando lo ves de una manera desagregada, hay 4 productos fundamentales. El primero es el café, como siempre. El segundo son los granos básicos. Y de manera particular y especial, fíjate tú, el tercero, Ricardo, es la ganadería. En granos básicos y en ganadería, el CENTA está involucrado de una manera directa en la asistencia técnica que ofrece. En el café, el gobierno tomó una decisión que yo creo que ha sido muy sabia y que va en la dirección de tu propuesta y de la propuesta de algunos candidatos presidenciales de descentralizar y de privatizar algunos servicios. Existe el Instituto Nacional del Café, Procafé, que es una instancia privada que se dedica a la promoción del cultivo del café, a investigación en materia de café y al desarrollo de nuevos cafetales en el país y a la innovación tecnológica vinculada a café. Ahora, pero si me lo permites, a ver, yo no he hecho ninguna propuesta, aquí los que hacen propuestas son los candidatos, pero sí explorábamos eso porque es propuestas, por ejemplo, hay propuestas del Comité de Desarrollo Rural, hay propuestas de las instituciones que están involucradas en esta organización que van en ese sentido. Y algunos candidatos, si tú los escuchaste, hablaban bastante de descentralización la extensión agrícola. Pero volvamos al punto, entonces, hay muy pocos extensionistas para un gran número de productores, pequeños, medianos o grandes. Eso es una realidad, ¿cierto? Es una realidad, Ricardo, porque tú ves que el país cuenta con 227.400 propietarios en una superficie de 1.830.600 manzanas. De eso, el CENTA lo que está impactando, como te decía, son alrededor de 83.000 manzanas. Esto significa que tenemos un porcentaje de cobertura en esa materia nosotros todavía muy limitado. No creo que la decisión sabia fuese que nosotros ampliásemos más
el tamaño de nuestra institución. Ahora, ¿y cómo lo van a ampliar o cómo van a aumentar la cobertura si ustedes están invirtiendo casi el 70% del presupuesto en salarios y están dejando que un 12% para la inversión? Bueno, ese es el punto central. Efectivamente, nosotros tenemos que hacer, Ricardo, ciertas decisiones de carácter estratégico. Y las decisiones de carácter estratégico significan que tenemos que continuar utilizando la metodología de extensión dirigida a objetivos, en la cual cada extensionista nuestro tiene la capacidad para atender a un círculo de productores de alrededor de 30 productores, se le asigna alrededor de 10 círculos de productores y por lo tanto tiene 300 productores que ver de una manera directa. En otras metodologías, como la que tenemos con Prochalate, la relación es de 70 agricultores por extensionista. Y ahora, en un proyecto del Banco Mundial de Innovación Tecnológica, estamos con 110 agricultores por extensionista. Nosotros, verdaderamente, en este punto, creemos que la decisión estratégica significa migrar de audiencias, Ricardo. Estamos negociando con las ONGs del país a aquellos sectores que nosotros estamos dejando, que están en mayores condiciones de extrema pobreza y en menor nivel de ingreso, para que estos organismos no gubernamentales los puedan atender. Y el CENTA migre a aquellos sectores a donde podemos impactar de una manera más definitiva en la productividad nacional. O sea, focalización entonces de la asistencia. Focalización de la asistencia, Ricardo. Te estoy hablando de convenios estratégicos que el CENTA tiene en estos momentos con Proleche. El proyecto CENTA Proleche de todos es conocido que ha sido un éxito rotundo en los últimos 4 o 5 años. Ha logrado doblar las productividades, Ricardo. Agricultores que estaban en 8 botellas diarias han llegado a 17, agricultores que estaban en 17 botellas han llegado a 34 botellas. Ese diferencial, esa brecha entre precios y costos, o entre costos e ingresos, ha sido una brecha que se ha sido de alguna manera, que ha ido aumentando la rentabilidad a través de la asistencia técnica. Te estoy hablando no solo del caso de la ganadería, Ricardo, te estoy hablando también particularmente de evitar la contracción tecnológica en el uso de la semilla en la parte de los granos. Aquí los candidatos han estado hablando mucho de la necesidad de sustituir el grano básico. A mí me parece que es algo importante y que el país siempre lo ha meritado y lo ha requerido. Pero si tú vuelves nuevamente al aporte en la integración del Producto Interno Bruto agropecuario, observas que después del café, que tiene más de 1.500 millones de colones de contribución, siguen los granos básicos, Ricardo, con 1.200 millones de colones. Y fíjate qué interesante este caso. Porque esa fue una de las críticas que se le ha hecho también al CENTA, y no solo al CENTA, sino también a la ENA, que siguen insistiendo o siguen poniendo énfasis en el cultivo de granos básicos. Ricardo, eso, con todo respeto, yo creo que más bien es que ha habido un poco de desinformación, y eso es responsabilidad nuestra, que no hemos sabido comunicarlo bien a la sociedad. Digo, porque incluso extensionistas que trabajan en el CENTA son fuentes de información en donde se han quejado de que ustedes siguen insistiendo en los granos básicos. Ricardo, yo te traía esta mañana, y ya no lo traje porque era un paquete muy grande de documentación, 6 meses de lo que el CENTA ha publicado en los periódicos sobre la transferencia de tecnología. Son alrededor de 400 artículos en 6 meses, publicados en los distintos periódicos de mayor circulación del país, en donde el enfoque está claro que no solamente es la parte de cereales. Fíjate tú que el CENTA, Ricardo, y esto es bien importante que la sociedad salvadoreña lo conozca, que los candidatos presidenciales lo conozcan también, porque es un aporte que la institución tiene para el país. El CENTA tiene 14 proyectos de cooperación externa que le apoyan. Y te estoy hablando aquí de cooperación de la AID con Crecer, ¿verdad?, que va orientada más a la parte de agronegocios y a la parte de comercialización, Ricardo. Te estoy hablando de FAO Laderas, que es un proyecto con apoyo de los holandeses y del sistema de las Naciones Unidas, que va hacia conservación de recursos naturales bajo la metodología de la microcuenca. Te estoy hablando de los suizos, que nos ayudan con COSUDE y con Fomenta, que son proyectos de tracción animal, que son proyectos también de validación y de experimentación. Te estoy hablando de poscosecha, que pretende mejorar o reducir las pérdidas poscosecha que tiene este país a través de diseminar de una manera más apropiada los hilos, la utilización de los hilos en El Salvador. Te estoy hablando de la GTZ alemana, que está con nosotros acompañándonos en el manejo integrado de plagas. Te estoy hablando, Ricardo, de los japoneses y de los chinos, que están trabajando muchísimo en la semilla certificada y en el mejoramiento de las variedades. Ricardo, solo para que quede claro esto, y discúlpame que haya tomado mucho la palabra, es que el material genético con que cuenta el país en materia de cereales proviene del CENTA. Todo lo que es maíz, sorgo y frijol, todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria de este país está vinculado a lo que es la tecnología del CENTA. O sea que ustedes su enfoque lo van a mantener ahí. Ricardo, la visión que ha aprobado nuestra Junta Directiva del CENTA es que es una institución de excelencia en la innovación tecnológica, que contribuye a la competitividad
de los agronegocios y a la seguridad alimentaria en armonía ambiental y social. Es que nosotros entendemos de que perdóname, ustedes... Ricardo, sí. solo esto, porque se dijo que no teníamos también misión, y quisiera aclararle a la sociedad salvadoreña que hay una misión muy bien definida. La visión es la estrella que nos guía, y la misión realmente es los medios a través de los cuales queremos hacerlo. Y la misión nos dice que nosotros somos facilitadores, ya no más líderes del sistema de generación y transferencia de tecnología, sino que facilitamos la articulación entre los actores. ¿Para qué? ¿Y quiénes? ¿Qué actores? Los actores de investigación y de transferencia de tecnología a partir de necesidades agroproductivas y de los mercados. ¿Cuál ha sido el aporte concreto en términos financieros, en términos técnicos, en términos de voluntad política del gobierno para la reactivación del agro, desde el punto de vista tuyo como director del CENTA? Es una pregunta esencialmente política y tu servidor es técnico. No obstante, hay que darle a una respuesta política una respuesta política. Es una pregunta de realidad nacional. Es una pregunta de realidad nacional. Mira, yo diría, Ricardo, que a pesar de los grandes esfuerzos que me consta que se han venido haciendo a través de la cartera y a través de Casa Presidencial, creo que el mayor problema ha estado en la no perseverancia y la no institucionalización del esfuerzo dentro del sector agrícola. Yo creo que el próximo gobierno tendrá que rescatar de alguna manera esa necesidad. El ministerio es una entidad tremendamente compleja. ¿Sesgo antiagrícola en la política del gobierno del presidente Calderón Soto? No me referiría yo a un concepto de sesgo antiagrícola, me referiría yo más bien a una propuesta muy humilde de tu servidor, Ricardo, en el sentido de que necesitamos perseverancia e institucionalizar los esfuerzos dentro del sector. O sea, no cabe la menor duda que hay una serie de diferentes intereses en el concepto de interpretar la apertura externa. Al interpretar la apertura externa, tú estás ya prácticamente colocándote en una discusión de intereses económicos. Y en esta discusión de intereses económicos no cabe ni la menor duda que no solo ha sido característica de El Salvador, sino que de toda América Latina, que el sector agrícola ha estado deprimido y relegado de la agenda. El candidato del Frente, Carlos Federico, decía que, bueno, que cómo era posible, a raíz de las declaraciones del ministro, donde decía en el día de hoy que era hora de apostarle al agro, que faltando, ¿qué?, 2 meses o 3 meses para el futuro, el nuevo gobierno, que hasta ahora se decidiera apostarle al agro. Yo quisiera tus comentarios al respecto, porque el mismo ministro dijo que no se había sido, utilizando palabras así más diplomáticas, no se había sido lo suficientemente consistente en el apoyo que el gobierno le había dado al agro. Bueno, don Ricardo salió ya aclarando esa circunstancia de esa entrevista que salió en el periódico, y ya hubo un campo pagado del ministerio con una carta dirigida a él a una pero las declaraciones están ahí. Sí, es correcto. Pero en todo caso, lo que quiero decirte, yo en esto creo mucho en el liderazgo que Ricardo Quiñones le está dando al sector. Lo creo mucho, Ricardo, porque no es un hombre de escritorio. Ricardo viene de Taiwán un fin de semana, el lunes le llamo yo para ver a dónde está, ya está en Porrillo, o ya está en Santana, o ya está... Es realmente un ministro itinerante, un ministro que no se quede en el escritorio. Y esta respuesta que ha dado el gobierno, que sale publicada en los periódicos el día de hoy, donde dice gobierno anuncia medidas para reactivar el sector agropecuario, es decir, ¿esto a qué responde? ¿Responde a la política? ¿Responde a una necesidad virtual? ¿Responde a qué? Mira, responde a que en este país lo que tenemos que hacer con los productores es agradecerles profundamente la capacidad de persistencia que ellos sí han tenido en su esfuerzo dentro de la agricultura, y que a pesar de todas las condiciones adversas en las que se ha tenido que desenvolver el sector, sigue representando la mitad más uno, más de la mitad más uno, Ricardo, de las exportaciones, tú lo has manejado muy apropiadamente, sigue absorbiendo el 30% del empleo, y es el sector más dinámico que tiene la economía y con mayor potencial para resolver el problema de la delincuencia en este país. Ricardo, hay todavía alrededor de 215.000 manzanas de este 1.830.000 que yo te planteaba, que representan como el 15.6% del manzanaje total del país, que están subutilizadas, por no decirte no utilizadas. Por lo tanto, ahí hay un potencial enorme para poder nosotros aportar a la productividad nacional. Carlos Federico, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Aquí terminamos. Mañana van a estar con nosotros los miembros del Comité de Desarrollo Rural. ¿Qué es el Comité de Desarrollo Rural? Es una entidad, tú la conoces muy bien,
porque me parece que es un esfuerzo serio que se ha hecho entre todas las organizaciones que de una u otra forma tienen que ver con la reactivación no solamente del sector agrícola, sino también del sector rural. Y ellos, al igual que Carlos Federico Paredes, se van a unir al esfuerzo de dar luz a la discusión que sobre la reactivación del agro y del desarrollo rural hemos tenido en nuestro programa. Te agradezco que hayas venido a Frente a Frente. Gracias, Ricardo. Amigos televidentes, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar, el licenciado Salvador Samayoa y el doctor Francisco de Sola, miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo, con nosotros en la segunda parte de este programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la segunda parte de Frente a Frente. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Salvador Samayoa y al doctor Francisco de Sola, miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo. Gracias por venir a nuestro programa y bienvenidos. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias a ti por invitarnos. Qué bien. Bueno, vamos a ver. El próximo sábado 16 vamos a celebrar los 7 años de la firma de la paz y ustedes han escogido esta fecha para efectuar un encuentro ciudadano. Así, en términos muy generales, ¿de qué se trata esta iniciativa? El encuentro ciudadano es, en cierto modo, una especie de rendición de cuentas después de un año de haberle entregado al presidente de la República el documento de las bases para el Plan de Nación. En este año hemos llevado a cabo una consulta a todo lo largo y ancho del país, en los 14 departamentos, consulta que hemos llamado territorial. También hemos hecho una consulta que hemos llamado intersectorial, donde han participado de manera integrada distintos sectores de la vida nacional, y una consulta especializada con 19 o 20 mesas de trabajo integradas por profesionales, técnicos y empresarios. El resultado de esos 3 procesos de consulta está ya en ciernes y tendremos un encuentro ciudadano con unas 800 personas provenientes de todo el país, de los grupos gestores que hemos dejado trabajando en cada departamento para poder evaluar lo que se ha hecho hasta ahora y proyectar la continuidad del esfuerzo. ¿Para qué pretende esto? ¿Darle realce a estas consultas que han hecho ustedes o pretende crear algún tipo de conciencia en específico o pretende ser un acto significativo que acompaña a la celebración del 7º aniversario de la firma de la paz? No, esto no tiene un carácter muy formal o simbólico, tiene un carácter ejecutivo. Estamos juntando a la gente de todos los departamentos del país que ha participado en la consulta para planear la continuidad del esfuerzo, porque ya estamos en capacidad de arribar a un periodo en el que la estrategia para impulsar compromisos de parte de los distintos sectores se va a poner a la orden del día. Creo que la conciencia sobre la necesidad de hacer un plan de nación a largo plazo ya está más o menos incubada en la población. Ya que hemos estado hablando de la reactivación del agro, sobre focalizar esfuerzos, yo quisiera preguntarles al doctor de Sola, focalizar compromisos hacia quién específicamente. Bueno, para reactivar el agro se necesitan muchos compromisos. No, solo ponía el ejemplo del agro porque hablábamos de focalizar, ¿verdad? Entiendo que aquí va a ser importante focalizar compromisos. ¿Cuáles serían, digamos, los sectores que tendrían que estar más comprometidos con este plan de nación? Todos. Eso es lo bonito del Plan de Nación. Es una especie de invitación a toda la nación a comprometerse y no señaliza, no particulariza sectores específicos. ¿Pero han encontrado ustedes esa apertura en todos los sectores? Definitivamente se ha encontrado la apertura y quisiera añadir a lo que dice aquí Salvador que lo más importante del evento del sábado es que por primera vez se hace un evento de este tipo en el país. Y consultar lleva una responsabilidad que es rendir cuentas y que se ejecute sobre lo cual se consultó. Entonces hay una altísima responsabilidad que nace de todo este proceso que ya va casi a 2 años. A ver, ustedes como Comisión Nacional de Desarrollo han venido propiciando una amplia consulta en la que se ha manifestado la conciencia nacional, el dinamismo participativo y la voluntad de compromiso social para buscar los entendimientos y acuerdos básicos entre los sectores con la finalidad de hacer un nuevo país. Ese es, digamos, el centro de la Comisión Nacional de Desarrollo. Después de un año de consultas, ustedes como miembros de la Comisión Nacional tendrán una idea como muy fundamental, muy básica de lo que los salvadoreños quieren de El Salvador. A ver cómo se concreta esta idea. Sí, ya está saliendo. Es más, el sábado se va a concretizar esto en una declaración ciudadana muy especial. Ya la consulta está empezando a conformarse en lo que realmente quiere la población. Hemos esbozado ciertos compromisos que son congruentes con lo que pide la población. ¿Podríamos tener un adelanto de esto?
Yo creo que hay que darnos un poco de tiempo para hacerlo bien hecho, pero de aquí a mayo vamos a poder reunir todos estos hilos en un cuerpo sensato que se le rendirá a la nación. Bien, démosle vuelta a la pregunta y pongámosla en otra perspectiva. ¿Estamos teniendo el país que ese espíritu de esa consulta tiene, o estamos muy lejos de lo que los actores políticos, sociales y económicos están impulsando con respecto a la realidad de los ciudadanos, o a la realidad de los ciudadanos que los ciudadanos tienen de su país? Yo en lo personal creo que los candidatos ya están empezando a responder a lo que necesita la población. Lo que nos ha dicho la población que quiere se está perfilando en lo que dicen los candidatos. Y lo que quiere la población es bastante claro. A ver, quisiera escuchar tu opinión al respecto, Salvador. Bueno, yo no, tú preguntabas si estamos muy lejos de que El Salvador sea como hemos escuchado que la gente quiere. Yo no diría que estamos muy lejos, pero tampoco puedo decir que El Salvador es el país que la gente salvadoreña quiere que sea. Aquí tenemos problemas de distinta índole, Ricardo, pero lo importante es que tengamos capacidad de atender a los que son más estructurales, a los que son más de fondo, aquellos problemas cuyo principio de solución dinamizaría modificaciones en el resto de la estructura económica y social. ¿Y cuáles son esos problemas? Ejemplo, El Salvador es un país que tiene una inequidad y un desequilibrio territorial espantoso, donde hay departamentos y zonas de nuestro país que están hundidas en la miseria y que nunca progresan. Tú vas y pasan 10, 30, 40 años y son los mismos pueblos sin progresar. Esto ocasiona una avalancha hacia las ciudades que presiona por los recursos, por el empleo, por la vivienda, por todos los recursos, y nos crea problemas tremendos. Una cosa vital es comenzar a pensar en un desarrollo equilibrado en el que todos los territorios del país puedan desarrollarse. Esto es importantísimo. Este es el tipo de problema que hay que solucionar. Hablamos de pobreza, hablamos de descentralización del poder y de la administración pública, porque nunca vamos a ser un país realmente diferente si no podemos entrar a un proceso en el que las distintas localidades puedan asumir algunas de las funciones de educación, de transporte público, de seguridad pública, etcétera. Mientras todo tenga que llegar del gobierno central, es difícil promover desarrollo, promover inversión y promover responsabilidad ciudadana. ¿Han escuchado ustedes, porque me imagino que ustedes alguna reunión han tenido con los sectores políticos, con los candidatos a la presidencia de la República, un grado de conciencia tal como para que ellos comprendan lo que ustedes están exponiendo y que van a ampliar el próximo sábado? Sí, sí. Yo creo que ha habido sinceridad y apertura de parte de los candidatos. Lógicamente, este es un proceso que no lo hicieron ellos, sino que lo hizo un cuerpo independiente y no atado a ningún partido. Eso ha creado ciertas diferencias de opinión, ciertas diferencias de cómo hacerlo, pero sí ha habido apertura. A ver, doctor, una actitud típica, aunque no privativa, de los políticos o de la clase política nuestra es el afán de protagonismo en aquellas iniciativas, y no solamente en las iniciativas, sino que en el desarrollo de estas iniciativas. Y muchas veces hemos visto cómo lo que no se conoce se ataca, y muchas veces también hemos visto cómo lo que sí se conoce, pero que no es iniciativa de ellos, también se ataca. Es decir, esto no podría de alguna forma en un país politizado, en 2 años políticos que tenemos al centro en estos momentos, no podría de alguna forma interferir en el proceso normal de este plan de nación. Pudiera, pero me atrevería a decir que no va a ocurrir porque este proceso ha llegado a lo que realmente quiere la gente. La gente se ha manifestado con sinceridad y apertura y va a ser muy difícil atacar eso, pues. La gente ha hablado bien claro, la gente sencilla ha hablado muy claro y está reunido en lo que está saliendo ahora. ¿Qué tan importante es? Es decir, la pregunta parecería simple de contestar, pero yo quisiera que le diéramos la dimensión y la profundidad que tiene. ¿Qué tan importante es para la Comisión Nacional de Desarrollo, pero más lejos de la Comisión, porque ustedes están representando el país? ¿Qué tan importante es para el país que los políticos o que la clase política compre este documento o compre este compromiso? Es fundamental, porque no es partidista, no es sectorial, son soluciones que nacen desde abajo, son ideas que deben ser congruentes y básicamente, nuevamente voy al punto, si uno consulta tiene responsabilidad de rendirle cuentas al consultado y accionar. Entonces, por primera vez se ha hecho en una forma bien seria y bien sistemática en el país, y esa inercia que se ha creado, esa cantidad de esperanzas que se ha creado,
va a ser muy difícil romperla. Sería una tragedia romperla. Dejemos el sector político quieto y hablemos de otros sectores que son igualmente importantes y decisorios para la vida del país, el sector económico. Es decir, ¿qué grado de respuesta han tenido ustedes con el sector económico? Porque me imagino que así como en lo político vendrán cambios en lo económico, en lo social, en lo cultural, y los cambios, dependiendo su profundidad, así es el grado de movimiento que generan, ¿cierto? Ve, Ricardo, yo tengo una impresión que es casi una apreciación de carácter sociológico o histórico, y es que los procesos de cambio siempre generan resistencias, siempre generan ansiedades y temores. Hay gente que está anclada en una determinada manera de hacer las cosas, o que está apegada a unos determinados intereses o a unas determinadas formas de servir sus intereses. Entonces, tal como hablaba Francisco, en el caso de los partidos, yo diría lo mismo en el caso del liderazgo empresarial y también, por cierto, en el caso del liderazgo de movimiento popular o sindical o social. El cambio siempre provoca resistencias, y tú vas a ver que incluso sectores que se dicen de izquierda tienen resistencia a cambiar. ¿Cómo vamos, por ejemplo, a profundizar la democracia en el plano político si esto implicaría cambiar en esencia la manera como los ciudadanos estamos representados en los órganos del Estado? Pero los partidos políticos van a tener resistencia a cambiar eso. Bueno, ok, pero le estamos poniendo a la par un dinamismo de consulta y de participación ciudadana para impulsar el cambio. El liderazgo empresarial igual. Nosotros hemos hablado claramente de que hace falta en El Salvador una nueva cultura empresarial y una nueva cultura laboral. Empresario que es rentable a base de dañar el medio ambiente, no queremos. Empresario que es rentable a base de mantener deprimidos los salarios, no queremos. Empresario que es rentable a base de no pagar impuestos, no queremos. Queremos un empresario distinto. Hay que cambiar la cultura empresarial del país. Esto ya es un proceso que ha comenzado. No lo estamos empezando nosotros, pero siempre tiene resistencias, pero también siempre tiene gente que se apasiona cuando vislumbra la posibilidad de cambiar de horizonte y de entrar en un futuro mejor. Es interesante cómo sectores del país han logrado trabajar en base a confianza mutua pese a sus diferencias ideológicas. Bueno, aquí este es un caso, un hombre de izquierda, un hombre de derecha, para el beneficio del país. Lo que tú estás diciendo, Salvador, me parece que es uno de los valladares más grandes a superar. O sea, si hablamos de sectores económicos, de liderazgo empresarial y de la clase, digamos, sindical del país, lo estamos viendo ahora en el caso de la alcaldía, lo estamos viendo en todos los sectores. Parece que hay una desconfianza ideológica tremenda hacia la persona que no piense como tú. ¿Cómo se va a superar eso? Porque me parece que eso es importante para echar en marcha el Plan de Nación. Es que yo no creo que deba estar superada la desconfianza para impulsar los procesos. Las desconfianzas se van desactivando en el curso de los procesos. Y por cierto que surgen otras distintas. Lo importante es que tengamos claridad de que El Salvador, en los rieles por los que está transitando ahora, no es viable. Si queremos hacer un país viable, que tenga futuro y perspectiva de mediano y largo plazo, a todo nivel de bienestar de la población, de viabilidad económica, de sustentabilidad ecológica, tenemos que hacer cambios importantes en la manera de conducir las cuestiones del Estado, pero también en la manera de plantear el modelo de desarrollo económico en el que estamos trabajando. Y en este terreno desconfianza puede haber, pero no creo que a partir de esa desconfianza se pueda anular el proceso que se está trabajando. En una oportunidad alguien decía en nuestro programa que habíamos pasado a una partidocracia en el país. Los partidos políticos son los amos y señores de las decisiones. Por lo que tú decías anteriormente, me parece que ahora la participación ciudadana va a poder tener una mayor fuerza, un mayor impacto en las grandes decisiones del país. En términos muy concretos, ¿cómo se va a ir rompiendo eso que algunos han dado en llamar partidocracia y se va a potenciar la participación ciudadana en las decisiones del país? Bueno, partidocracia yo creo que hay que dinamitarla, para hablar claro, porque los partidos políticos deben ser instrumentos útiles en todo sistema democrático, pero lo que no se vale es que tengan el monopolio de la representatividad de la gente, sobre todo cuando no la están representando bien, evidentemente. Entonces, hubo disposiciones en la Constitución del 83 que eran disposiciones que clarísimamente estaban destinadas a prevenir que fuera a participar de alguna manera en el gobierno la oposición que estaba fuera de la ley y en armas. Para eso estaban. Eso ocurrió en ese momento, ahora hay que cambiarlas. En aquel momento se dijo los partidos son el único instrumento de participación del pueblo en el poder. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
tenemos que cambiar la institucionalidad del Estado, tenemos que cambiar la Asamblea Legislativa, tenemos que cambiar el municipio, tenemos que cambiar la forma de hacer las elecciones. Los partidos deben jugar su rol, pero no pueden ser los únicos instrumentos de representación del pueblo. Por supuesto, esto no le va a gustar a los políticos. No le va a gustar a los políticos, a ninguno, ni a los de izquierda ni a los de derecha. Por supuesto, pero a ver, ¿qué grado de resistencia esperan ustedes hacia esto? Y además, ¿qué armas tienen ustedes para vencer esta resistencia, doctor De Sola? Buena pregunta. Quizá la razón. Muchas veces la razón no es suficiente en este país, usted lo sabe. Yo reconozco eso. Bueno, la participación ciudadana es un arma, porque la participación ciudadana, en la medida de que se va estructurando, en la medida que los municipios se van desmarginando, en la medida que las poblaciones mismas van diciendo lo que quieren, van a ir apartando la figura política solo de un partido. Y básicamente lo que estamos diciendo, como dice Salvador, los rieles hacia el futuro demandan que se descentralice la administración de este país. Yo diría que esa es una fuertísima arma y usted lo va a ver el sábado. Pues ahí va a llegar gente que a través de un año no solo ha tenido confianza en sí misma para expresar lo que quieren, sino que ahora están esperando resultados. Lo van a manifestar. Bueno, y hay una cuestión que es bien clara en apoyo a un poco a lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, me decían expertos en la parte de reactivación del agro, que es lo que acabamos de pasar, de que es prácticamente imposible reactivar el agro si no hay una descentralización. Es decir, si seguimos insistiendo en las formas tradicionales de querer ver el agro, pues solo en ese punto que es tan importante no va a pasar nada. Vamos a los compromisos políticos, porque nos parece interesante. Ustedes están detallando ya que dentro de esta área de compromisos no solamente hablan de la descentralización del poder y la administración pública, sino que también hablan de consolidar la democracia y redefinir el rol del Estado. A ver, ¿por qué no ponemos eso en términos que todo el mundo pueda entender? Bueno, este tema de la redefinición del rol del Estado es muy importante y fue mal interpretado en el inicio, sobre todo por algunos sectores del FMLN, que pensaron que la Comisión estaba proponiendo de antemano la sustitución de responsabilidades históricas y tradicionales del Estado para pasarlas a manos privadas. Nosotros en la Comisión lo que hemos dicho es bien simple y bien distinto a esta interpretación. Hemos dicho que el Estado, que es distinto a la administración pública, porque la administración son mecanismos, en cambio el Estado es otra cosa. El Estado debe reformularse para adecuarlo a los tiempos actuales y debe haber en El Salvador un cierto entendimiento entre los distintos sectores acerca del rol que debe jugar el Estado. ¿Va a prestar o no va a prestar tales o cuales servicios públicos? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Va a intervenir en la economía, sí o no? ¿De qué manera? Aquí hay una contraposición de tesis y de ideas que nos está cancelando esfuerzos, Ricardo. Y debemos repensar el Estado, pero sobre todo debemos modernizar en el buen sentido el Estado. Ahora, Salvador, ¿hasta cuándo esa contraposición de ideas que en todo choca, que en todo... Es que lo vemos hasta en las pequeñas decisiones en la Asamblea Legislativa, con el Ejecutivo, con el Poder Judicial? ¿Hasta cuándo esto se va a terminar? Es decir, ¿es posible que un esfuerzo de esto siente las bases para que esto se termine? O como tú decías, para dinamitar la partidocracia. Es completamente posible. Las contradicciones pueden o bien ser motor de desarrollo o bien pueden ser factor de parálisis. ¿Y qué está haciendo aquí en el país? ¿Qué está haciendo motor de desarrollo? Por ejemplo, la confrontación a fin de año entre la Asamblea Legislativa, la comisión estas que crearon para averiguar las decisiones de la Corte y la Corte Suprema de Justicia. Para algunos era avance en la democracia, para otros era simplemente un retroceso. Bueno, yo distinguiría ese caso particular. Para mí fue un adefesio jurídico y político impresentable, este tema de la Comisión Especial de la Asamblea para investigar a la Corte. Pero, por ejemplo, en el choque de competencia de poderes, del Legislativo y el Ejecutivo, ok, hemos tenido retrasos en la aprobación de leyes, hemos tenido problemas, pero ¿qué duda cabe que la democracia está mejor servida con independencia real de los órganos del Estado? No cabe ninguna duda. Entonces, las contradicciones creo que tienden a ser más bien motor de progreso. Lo que debemos hacer es canalizarlo en los contenidos de lo que se discute y en las actitudes de los ciudadanos ante lo que se discute. Ahora, ¿es motor de progreso, por ejemplo, que nos tardemos meses y meses y meses para aprobar el presupuesto? Que nos tardemos meses y meses y meses para aprobar al nuevo Procurador de los Derechos Humanos. ¿Eso es bueno para el país? No, pero tampoco era motor de progreso que se hiciera rápido la decisión por la vía de que unos chivos sin criterio levantaran la mano porque el partido de gobierno controlaba el gobierno y controlaba la legislatura y controlaba el órgano judicial. Eso tampoco era motor de progreso. De alguna forma este documento va a dar luces como para superar, es decir, no ser tan extremistas. No ser tan extremistas. De alguna forma esto va a colaborar. Definitivamente. ¿Sí? Yo creo que sí. Doctor De Sola, háblenos un poco sobre los compromisos socioeconómicos entonces. Bueno, por ejemplo, hay compromisos que se buscan del sector financiero, que mucho se critica.
lastimosamente poco crédito se le da por lo mucho bueno que ha hecho. Pero como usted oyó, incluso antes de que entráramos nosotros, para levantar el agro, por ejemplo, el sector financiero va a jugar un rol importantísimo, diría, no solo en otorgar crédito, que es difícil, sino que en fortalecer la tecnología que va a ser necesaria para transformar nuestra agricultura. Entonces hay que ir pensando en esas cosas. Indiscutiblemente otro muy importante es que hay que pagar los impuestos, y hay que pagarlos bien, y hay que pagarlos a tiempo, porque no hay ninguna duda de que lo que estamos pagando de impuestos sobre el PIB nacional no puede ser. Hay una serie de cosas como estas que lo sabemos desde antes, pero ahora están articulados dentro de un contexto congruente con una visión de país. Esa es la diferencia. Sé que ese documento va a tocar a varios sectores. Sí. No solamente va a dinamitar la partidocracia, va a dinamitar también a un montón de evasores de impuestos. Pero dinamitar es el lenguaje de estos señores de antes, hoy ya no lo usamos. Pero es un ese fue un tiro directo. Es un lenguaje muy plástico, Ricardo. Yo honestamente creo que hay cosas a las que si solo les ponemos parches no mejoramos nada. Cuando yo hablo de dinamitar, que me refiero a que hay situaciones que en su esencia deben cambiar y no solo en algunas de sus formas. En el caso al que yo me refería específicamente, la representatividad. Por ejemplo, la representatividad que tiene la Asamblea Legislativa. ¿Tú te sientes representado por los diputados? ¿En qué municipio votas? ¿En qué departamento? En San Salvador. ¿Tú te sientes representado por los diputados de San Salvador? ¿Quién es tu diputado? ¿Qué récord de votación tienen? ¿Cómo votaron en este tema o en este otro? Los 3 diputados de Chalatenango son proindivisos representantes del departamento. La gente no sabe quién es su diputado, a quién dirigirse. Esa no es una representación real. Tenemos que cambiar el sistema definitivamente. Entonces me refiero, cuando hablo de dinamitar, me refiero al tema de la esencia. Te hemos entendido. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos en Frente a Frente. TCS Noticias. Llámenos durante nuestro servicio nocturno a los teléfonos 223-7934 o 245-0532, de las 6 de la tarde a las 8 de la mañana. Bien, continuamos en nuestro programa y Salvador me decía que sería interesante comenzar a explorar las posiciones de las distintas mesas, definitivamente, e incluso para nosotros, para la discusión sobre el agro, trajimos muchos de las propuestas que existían en la Mesa de Desarrollo Rural, y lo hemos hecho en la parte fiscal, lo comentábamos hace unos minutos, pero a ver, aquí hay preguntas como muy concretas, es decir, cuando se habla de la administración pública, hay algunas iniciativas concretas, por ejemplo, eliminación de algunos ministerios, distribución territorial en municipios que no deberían de ser municipios, el número de diputados. A ver, ¿podríamos tener un adelanto si se plantea algo concretamente en torno a estas preguntas? Mira, Ricardo, nosotros lo que hicimos fue plantearle a la ciudadanía una manera de abordar los problemas. Por ejemplo, en el tema de la viabilidad del municipio, nosotros lo que dijimos es, tenemos una estructura municipal que viene desde el tiempo de la colonia. Evidentemente ya no responde a las necesidades. Para que el municipio pueda ser capaz de absorber recursos y de administrar recursos, el municipio como institución debe modificarse y eventualmente es posible que algunas cuantas decenas de municipios no puedan ser viables por el tamaño, por lo despoblado que quedaron, etc. Le planteamos un problema a la ciudadanía y le hicimos la sugerencia de línea. Es decir, es posible que tengamos que modificar el patrón de organización municipal. De ahí para adelante es la consulta territorial y la consulta especializada y la de sectores la que va a hacer una propuesta concreta, no la comisión en ese tema de descentralización, por ejemplo. Sí. Bueno, por ejemplo, sí, complementando lo que dice Salvador, ya hablando de la administración pública, el gobierno en sí, por ejemplo, se habla claramente de un cambio en el enfoque del Ministerio del Medio Ambiente. Y es más, la consulta claramente identifica el problema del medio ambiente bien alto ahí de lo que se necesita. Y estamos en una fase donde retrocedemos en las causas del medio ambiente. Se necesita un Estado fuerte, pero con leyes creativas, leyes efectivas. Por consiguiente, no estamos deshaciendo ese ministerio, pues nadie está recomendando esto, sino por el contrario, hacerlo mejor. Pero, sí. Perdona, lo que le sugerimos a la gente a la hora que discutiera es que se sintiera en libertad para tener enfoques
más ambicioso, para no seguir haciendo más de lo mismo. Cuando dijimos hay que revisar la pertinencia de ministerios enteros o de programas, lo que estábamos queriendo decir es la administración pública no debe ser una burocracia pesadísima, sino que debe ser un motor eficiente del desarrollo. Si ustedes están claros de que van a tener resistencia, y ya la han tenido en el pasado, tú has mencionado algunos casos específicos, y esto va a continuar por parte de los sectores involucrados, que son todos los sectores del país, ¿cuál va a ser la principal fortaleza de la Comisión Nacional de Desarrollo para echar adelante este plan? Bueno, es indudable que es la participación ciudadana. Te voy a poner un ejemplo muy aleccionador. Aguachapán. En Aguachapán, por el propio dinamismo participativo, se reunió todos los alcaldes de todos los partidos, diputados, empresarios del departamento, instituciones de servicio público, todos juntos a plantear una agenda de desarrollo para el departamento y a asumir de manera conjunta la gestión de los recursos para desarrollar el departamento de Aguachapán. Ahí tienes un dinamismo que ese no lo para ningún partido político ni lo para nadie. Cuando la ciudadanía, los distintos sectores se unen y se comprometen con metas pocas, bien pensadas y muy importantes para desarrollar sus propios departamentos o el país entero, son dinamismos que ya tienen su propia pero ¿tú crees que ese dinamismo frente a las realidades políticas, en el caso de Aguachapán, por ejemplo, a donde tenemos elecciones presidenciales, a donde tenemos elecciones municipales el próximo año, va a ser un dinamismo que se va a mantener por sí solo, va a ser un dinamismo endógeno que va a dar resultados concretos? No tengo ninguna duda que se va a mantener. En primer lugar hay que aclarar una cuestión. La situación no es que todos los políticos o líderes políticos estén en contra de este esfuerzo, para nada. Algunos le han hecho el vacío, algunos lo han entendido mal, algunos lo han criticado, pero en general nosotros hemos tenido participación, por ejemplo, de los diputados en la mayor parte de los departamentos, diputados de todos los partidos, alcaldes de todos los partidos, porque no se pueden sustraer a una dinámica en la que la gente está expresando la manera como quiere que sea el país y como quiere que sea su departamento. Interesante. Bueno, hemos hablado de la política, la parte económica, estamos fuera de tiempo, pero no quisiera que dejáramos de tocar la parte educativa. Alguien decía, es imposible, no vamos a salir adelante si los niveles de educación en este país no suben. No hay mayor grado de conciencia de parte de los políticos o de los gobernantes que la educación tiene que impactar de una forma más decidida el desarrollo del país. ¿Tú cómo ves esto? No, es acertadísimo. Estamos años luz atrás de lo que deberíamos estar. Estamos rodeados de vecinos con los cuales nuestro destino está entrelazado, que han hecho brincos cualitativos en educación, y uno de los compromisos, quizá de los más importantes, es que hay que hacer un esfuerzo nacional fundamental para cambiar eso. ¿Cómo hacerlo? Es un tema de gran impacto que hay que abordar. Pero definitivamente de las más altas prioridades es entrarle a eso. Bueno, pues el compromiso de este programa de darle seguimiento a este esfuerzo, de traer a los miembros de las 19 mesas para que compartan con nosotros qué es lo que han encontrado y qué es lo que ha dicho el país en torno a sus distintos sectores y a sus distintas iniciativas, y también pues espero que ustedes nos colaboren para que todo esto la gente lo conozca. A la orden, por supuesto. Estamos soñando y pensando con un país mucho más grande del que tenemos y creo que en esto estaremos siempre en disponibilidad de comunicarnos con toda la ciudadanía. Bueno, pues muchas gracias y gracias por haber venido. Muchas gracias. Amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Hemos tratado de dar un poquito más de luz en torno a lo que va a pasar el sábado con este encuentro ciudadano. Yo les invito a que estén pendientes de lo que de este evento vaya a resultar. A continuación, cerramos nuestro programa con Moisés y Lorena en TCS Noticias. Gracias, Ricardo. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Antes del resumen de las noticias más importantes para este jueves, vamos a sostener unos breves minutos una conversación telefónica con el licenciado Ronald Umaña, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, secretario general y también diputado por el Partido Demócrata Cristiano. Y es que uno de los temas noticiosos del momento es precisamente la compra-venta ilícita que podría haber de terrenos en San Luis Talpa, en lo que podría estar involucrado el presidente de la Corte de Cuentas, el presidente actual de la Corte de Cuentas. Licenciado Umaña, buenos días. ¿Existe el apoyo suficiente de las fracciones legislativas para hacerle un antejuicio al presidente de la Corte de Cuentas, Francisco Merino? Buenos días a TCS y gracias por esta invitación. Bueno, yo creo de que primero hay que hacer una investigación un poco más profunda. Yo someramente hice algunas consultas con el partido en el departamento y resulta que se han vendido alrededor de 700 propiedades en la alcaldía. Es el alcalde de Arena quien ha vendido todas las zonas verdes. Uno. Dos, el cheque que aparece publicado en el periódico, en la prensa gráfica, no concuerda, tiene un montaje.
El cheque es por 60.000 colones y el montaje aparece por 205.000. Yo creo que habría que profundizar un poco en eso. De ahí a que haya acá un ánimo, digamos, de llegar a un antejuicio al licenciado Francisco Merino, yo no veo el ambiente total para eso, porque faltan esos datos importantes, que ese cheque tiene un montaje, por un lado, y por otro, pues, hay 700 casos. Habría que esclarecer mejor esa parte. ¿Se conoce de otros terrenos que hayan sido vendidos en similares condiciones, licenciado? Todos han sido vendidos en similares condiciones. Esta gente de Arena vendió a unos 50 la vara rústica y la vara de urbano a 5 colones. Realmente ha sido un robo millonario el que ha hecho Arena a través de esa alcaldía. Y lo han vendido, o sea, el alcalde seleccionadamente a las personas. Muy bien, gracias por su tiempo, licenciado Maña. Vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir con esta petición de antejuicio contra el señor Francisco Merino, presidente de la Corte de Cuentas, y naturalmente ver qué es lo que ocurre con esta compraventa ilícita en San Luis Talpa. Vamos al resumen de las noticias más importantes. Acusadores particulares de la empresa privada confirman el envío de nuevo suplicatorio al excomandante guerrillero Joaquín Villalobos. En menos de un mes, la Corte Suprema de Justicia ha puesto en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores el segundo interrogatorio que contribuiría a esclarecer el caso secuestros. El presidente de la Corte de Cuentas, Francisco Merino, no teme acudir a un antejuicio. Por el contrario, el funcionario manifiesta ser el más interesado en llegar al fondo de las investigaciones sobre la supuesta compra ilícita que se le atribuye de unos terrenos municipales en San Luis Talpa. Y según el director de la policía, la nueva unidad de asuntos internos ya está operando, aunque aún no se ha nombrado al encargado de esta. La división, que estará instalada físicamente en el cuartel central de la PNC, contará con un aproximado de 40 elementos, quienes han estado laborando en otros departamentos de la corporación. El juzgado de instrucción de Huachapán ha ordenado la captura del agente César Armando Lima y René Ulises Santos. Ambos son acusados de haber participado en el robo de más de 1 millón de colones en ese departamento. De acuerdo con las autoridades judiciales, existen fuertes indicios sobre la participación de los imputados en el robo. Y la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad desarrollará, en el marco de la celebración del mes de las personas mayores, un concierto denominado México del Recuerdo. Se pretende con esto brindar un buen momento a los ancianos. La ayuda internacional para los damnificados